Arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi. Hasiko gara gaurko ohiko osoko bilkurarekin. Gai zerrendako lehenengoko puntuan, bidezkoa balitz aurreko saioko aktaren zirriborroa onartzea 2025ko martxoaren 26koa. Norbaitek zerbait dauka esateko? Ez? Orduan onartutzat ematen dugu eta hurrengo puntura pasatuko gara. 2 Reg 2025 zenbakiko kreditu judizioz kanpo aitortzeko espedientea onartzeko proposamena. Bai, eskerrik asko, arratsaldeon guztioi. Kasu honetan 2024ko azaroko 2 faktura dira. Norbaitek hitza hartu nahi du puntu honetan, ez? Orduan zuzenean bozkatzera pasatuko gara. Kontrako botorik, abstentziorik, aldeko botoak? Aho batez onartuta gelditzen da, kontutan izan da pertsona batzuk, kide batzuk falta direla. Onartuta gelditzen da beraz 2. puntua eta 3. puntura pasatuko gara. 3. puntuan, adinekoentzako jantoki zerbitzuaren eta etxezetzeko janari zerbitzuaren prezio publikoa aldatzeko proposamena, udaleko zerbitzuen edo jardueren prezio publikoak arautzeko ordenantzan jasotakoa, B. Udal gizarte ekintza sailak emandako zerbitzu eta jarduerak atalean. Ruiz Anderea, mesedez. Bai, arratsaldeon. Lo que traemos es actualizar, como bien se indica, los precios que tenemos para los menús de mayores, tanto los de servicio de comedor como los de domicilio. El servicio de comedor que empezó en el 2016, entonces el coste era de 6,19 euros y el precio que pagaban los usuarios era 3,50 para aquellos que tenían pensiones inferiores a 800 euros y 6 euros para aquellos que tenían pensiones superiores a 800 euros, lo que suponía una tasa de cobertura del 56,54 y el 97% en el caso de los más de 800 euros. Con la nueva licitación y con los nuevos precios, ese menú de 6,19 euros ha pasado a tener un coste de 12,38 euros y lo que se propone es subir a 4 euros para aquellas pensiones inferiores a 900 euros y 6,50 euros para aquellas mayores de 900 euros. En este caso, la tasa de cobertura supondría un 32,35% para aquellos de pensiones más bajas y un 52,50% para aquellos que tienen pensiones más altas. En la segunda modalidad que tenemos, que es el servicio a domicilio, este está en marcha desde el 2019. Inicialmente el coste era de 7,40 euros y los precios eran 4,50 euros para aquellas pensiones inferiores a 800 euros y 6,50 euros para aquellas pensiones superiores a 800 euros, lo que suponían una tasa de cobertura del 6,81% y el 87,84%. El coste ahora ha aumentado de 7,40 euros que era antes a 9,82 euros y la subida que se propone es 5,20 euros para las pensiones inferiores a 900 euros y 7,20 euros para aquellas superiores a 900 euros. Y la tasa de cobertura en este caso pasa a ser de 52,95 euros. Están todos los informes que son necesarios para ellos. Ha realizado la tramitación como había que realizarla y esta es la propuesta que traemos. Eskerrik asko, Ruiz Anderea. Puntu honetan norbaitek hitza hartu nahi dau, eztabaidarako. Hitzaren segundu bat. Alderdi Popularra, zurea da hitza. Sí, yo por mi parte tengo que mostrar mi disconformidad con esta subida de precio, en primer lugar, porque no considero adecuado incrementar el precio del menú para nuestras personas mayores. En segundo lugar, porque considero también que no es necesario para la prestación del servicio de forma correcta incrementar el precio. Y en tercer lugar, porque, como bien sabe todo el mundo, soy totalmente contrario a incrementar tanto impuestos como tasas como precios públicos. Y es más, en tercer lugar, hay un compromiso por parte del Gobierno municipal de no incrementar impuestos, tasas y precios públicos en los próximos 2 años. Por lo tanto, no voy a respaldar este planteamiento y considero, insisto, que es un magnífico servicio, un servicio muy necesario, un servicio que ya tiene un precio importante, que no está justificado este incremento de precio en base al incremento del coste para el ayuntamiento, porque también para estas personas jubiladas con esas pensiones bajas, sobre todo, les ha incrementado el precio de todo. Igual que para el ayuntamiento también le incrementa el costo del servicio, para estas personas con casi la misma pensión también se les está incrementando durante los últimos tiempos el coste de prácticamente todos los gastos corrientes de la vida cotidiana. Por lo tanto, que el ayuntamiento haga ese pequeño esfuerzo asumiendo
el congelar, el mantener el mismo precio que se venía cobrando hasta ahora, sin incrementarlo, aún teniendo que soportar el ayuntamiento ese incremento de los costes propios, creo que está totalmente justificado y nuestra postura, insisto, sería mantener el precio que se venía cobrando hasta ahora. Gracias. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Bai. Bueno, esta propuesta ya se llevó en su día a trabajar por ordenanzas fiscales e indicar que en aquel entonces ningún partido hizo ninguna propuesta respecto a esta subida de precios. Y solo decirle al Partido Popular, pues oyes, que igual que defiendes aquí que no se suba, que ojalá defiendas con la misma fuerza que se suban las pensiones que durante 3 años estuvieron al 0,25%. Se sube, las pensiones han subido, a nosotros se nos ha duplicado el precio y la subida que hacemos, es decir, si antes, desde el 2016, lo que estaban cubriendo con ese precio era el 56% del coste, actualmente lo que van a cubrir es un 32%. Por tanto, el Ayuntamiento está haciendo más esfuerzo que el que hacía anteriormente. Eskerrik asko, Bildutik, aurrera. Bai, bueno, gu ados gauze proposatzen danakin, aldeko botu emango dugu, baina bai uste dugu alandabe, margena dauela, bai zerga tasa, tarifa, bonifikazio eta presio publikoetan progresibidadien apur bat fintzeko, orduen, bueno, eskuel usatzie, urrengo ordenantza fiskaletarako, pues hau apur bat gehiago fintzeko, baina ados gauz eguneraketa honekin eta alde bozkatuko dugu. Mila esker eta bukatzeko Eusko Alderdi Jeltzalea, ez? Beno, bigarren ronda behar da, bai, Alderdi Popularra. Ya que ha hablado de las pensiones del portavoz del Partido Socialista, recordar que es el Partido Popular del Ayuntamiento de Durango quien planteó una enmienda al presupuesto para incrementar 50 euros al mes las pensiones bajas, dando un complemento desde el Ayuntamiento que fue rechazada. Por lo tanto, este concejal y este grupo municipal del Partido Popular, desde luego, es totalmente partidario de incrementar las pensiones, en especial las más bajas, y de ayudar a las pensiones y a los pensionistas que tienen esas pensiones bajas en todo lo que esté en nuestra mano, desde la institución municipal y desde el ayuntamiento. Lo que se haga en otras instituciones, pues puedo compartir o no, independientemente de los partidos y de los colores políticos, pero desde luego este concejal y este grupo municipal es totalmente partidario de apoyar desde el Ayuntamiento de Durango a nuestros pensionistas y en especial a los que tienen las pensiones más bajas. Insisto, tanto con un complemento para esas pensiones bajas para gastos en suministros, como planteé en aquella iniciativa, para ayudar a pagar el agua, el gas, el IBI, los gastos corrientes del hogar, sobre todo con las subidas tan elevadas que han venido teniendo durante los últimos años, que no han ido proporcionadas con la subida de las pensiones, que por cierto es responsabilidad del Gobierno del Partido Socialista, no del Partido Popular, no nos equivoquemos. Y por lo tanto, insisto, esta subida del menú que se da en el centro de mayores a nuestras personas jubiladas, a nuestros pensionistas, incrementar ese precio, aunque sean 50 céntimos al día, durante todos los días al final del año, es mucho dinero para esas pensiones bajas. E insisto, reconozco que para el Ayuntamiento supone un mayor gasto con el incremento de los precios y de los alimentos, pero creo que es un esfuerzo que podemos hacer para apoyar a nuestros jubilados, mantener el precio que venían pagando hasta ahora, y pido, como último recurso en este pleno, que se deje encima de la mesa este planteamiento y se retire. Porque, insisto, mi postura no va a ser favorable a esta subida, aunque sea el único concejal que lo haga, no me importa. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, aurrera. No, simplemente decir que esta propuesta no se va a suspender porque, insisto, hubo tiempo para hacer una propuesta, no se ha hecho ninguna propuesta por parte de ningún partido. Suele indicar que ahora mismo de las personas que tenemos que comen en el comedor del centro de mayores, solo hay una persona que está pagando por lo mínimo, o sea, que está por debajo de los 800 euros, y en el caso de las personas que se les lleva la comida a casa son aproximadamente un tercio. Y me alegra que defiendas aquí esas cosas, pero durante 3 años consecutivos, 0,25% subida de las pensiones de mayores gobernado por el Partido Popular. Eskerrik asko, Bildutik ez, eta Eusko Alderdi Jeltzalea, bai, aurrera. Sí, simplemente un matiz, que al final el Partido Popular viene a hacer referencia a las ordenanzas fiscales y, como todas las ordenanzas fiscales, tienen una normativa bien clara que tiene que pasar un filtro que no es otro que el que realmente se cumpla con la normativa. Por lo tanto,
por mucho que se hagan propuestas que luego no son jurídicamente posibles de admitir, pues no es nada más que pura demagogia política, porque realmente la propuesta que hizo el Partido Popular ya tuvo un informe negativo en las ordenanzas fiscales y no es cosa de que este equipo de gobierno quisiera o no quisiera llevarlo. No nos pronunciamos sobre ello porque cuando jurídicamente no es viable, no es viable. Y esa fue la realidad de las ordenanzas fiscales. Ederto, honekin bukatutzat ematen dugu puntu honetako eztabaida eta bozkatzera pasatuko gara. Kontrako botoak, Alderdi Popularra, abstentzioak, aldeko botoak, EH Bildu, EAJ eta Alderdi Sozialista aldeko botoak. Beraz, onartuta gelditzen da 3. puntua eta orain 4. puntura pasatuko gara. Bai, parkatu, Mireia, parkatu, gauzatxo bat. Puntu honek, bai, Oiana Nagoreta 3 puntu hauetan ezin dugu parte hartu, bai? Batera ezitasun gauza bat dagoelako eta orduen urtenen bigara. Bai. Eskerrik asko Goiuri, ointzen joan hori asaltzen, alde batetik 4., 5. eta 6. puntuak batera eztabaidatuko doguzala eta gero bozketak banan izango direla eta kasu honetan, abstentzio edo parte hartzeko arazoak daudenez, azkenean lotura dagoelako puntu honekin kide batzuen aldetik, pleno aretoa utzi egin beharko dute, eta 3 puntu hauen eztabaida eta bozketa bukatzen danean, orduan berriz ere bueltatu ahal izango dira. Eskerrik asko. Beno, uste otarri gelditu dela, ez da? 4., 5. eta 6. puntuak elkarrekin eztabaidatuko dugu eta banan bozkatuko dugu. Goaz puntu hauekin. 4. puntuan, interes bereziko edo udalerabilerako obra deklaratzeko proposamena, 7/11/2024 bete espedientea, Kurutziaga ikastolan erabileran hitzeko espazioa eta sarbideak handitzeko obra lizentzia EIOS likidazioaren aurkako berraztertze errekurtsoa. 271/2025 DB espedientea. 5. puntuan, interes bereziko edo udal erabilerako obra deklaratzeko proposamena 7/2024 BT espedientea, Kurutziaga ikastolan DBH-ko 2. solairuko eraberritzea egiteko baimena. EIOS likidazioaren aurkako berraztertze errekurtsoa 271/2025 DB espedientea. Eta 6. puntuan, interes bereziko edo udal erabilerako obra deklaratzeko proposamena 300/2024 BT espedientea, Ibaizabal ikastolan eraikin berri bat eraikitzeko baimena, EIOS likidazioaren aurkako berraztertze errekurtsoa 275/2025 DB espedientea. 3 puntu hauek Josun Eskot andereak aurkeztuko dizkigu, eztabaida irekiko dugu eta gero banan bozkatu egingo dugu. Aurrera Eskot anderea. Bai, eskerrik asko. Mireiak esan dauen moduan azalpen bakarra emango dut. Azkenien obra desberdinak dira, kasu honetan ikastola Kurutziagatik 2 obrak egin zituzten eta Ibaizabal ikastolatik beste bat. Orduan, bulego teknikotik 3 txosten egin dira, baina azkenengoan 3 txostenak berdina esaten dabe, aztertzen obra bakoitzak eta orduan batera salduko dut. Gauzie da hauek obrak egin zituztela eta eskatzen dabe obra horiek 185 obaria eukitzea. Udaletziek likidazioa egin zuen eta hasiera baten ezetz esan zuen eta orduan horren aurka baita ikastola eta baita ikastola Kurutziaga eta baita Ibaizabalek errekurtsoa sartu zuten. Orduan, kasu honetan, dirubiltzailearen teknikoak eskaera hau bulego teknikora bidali zuen txosten bat egin dezaten gero osoko bilkurari jakinerazteko eta hemen bozka dezagun. Zera baloratu behar zen txosten horretan, azkenean baloratu behar zen obraren udal
interesa bazegoen edo ez. Bulego teknikotin 3 txosten hauetan egindako obrak aztertu dira, eta txosten horretan aztertu ondoren esaten da interes orokorreko obrak direla. Hauek obrak interes publikoa izan dadin, txostenak esaten dau baldintza batzuk bete behar direla, eta 3 baldintza dira. Batez ere publikoa den zerbitzu baterako izatea, benefizioa udalerrian eta bertako bestalleen gain izatea, eta kalifikazio objektiboa eta ez subjektiboa izatea. Gurutzeaga ikastolaren kasuan, bi espediente hauek bata da haur hezkuntzako lehen zikloaren erreforma, eta bestea bigarren hezkuntzako bigarren solairuaren erreforma, komunak eta frontoiko solairua berriztea. Eta Ibaizabal ikastolaren kasuan, obren obaria eskatzen da eraikin berri bat eraiki behar dabelako, ikasgela berriekin. 2 fasetan egingo da, eta lehenengoa egitura eta estalki egingo da, eta bigarrenien ikasgelak gaitzea. Eta hau da osoko bilkurara eskatzen dana bozkatzien. Eskerrik asko. Ederto, eskerrik asko Eskotan Anderea, eztabaidarekin hasiko gara, kasu honetan Alderdi Popularrarekin hasiko dugu, ez da hitza hartuko, Alderdi Sozialista, ez, EH Bilduk, bai, aurrera. Eskerrik asko. Guk puntu hauen alde bozkatuko dugu. Uste dugu instalazio eta eraikuntza hauetan obrak egin beharreko lanak beharrezkoak direla, herritarrei zerbitzua emateko aukera izango dugulako. Azpiegitura hauek azkenean interes publikoak dira eta Durangar guztiek erabiltzeko aukera izango dugu. Gainera, argi esan nahi dugu azpiegitura hauen erabilera udalak gehiago landu beharko lukeela eta eskola ordutegitik kanpo herritar guztiok erabiltzeko aukera izatea. Horrela, asteburuetan, zubietan, kasu hau daukagu horren eredu, zubi batean gaudelako aukera izango genuke edo aukera izango lukete Durangarren umeek eraikuntza edo azpiegitura horiek erabiltzeko. Are gehiago esango genuke eta interesgarria iruditzen zaigu, elkarte eta eragile sozialekin lanketa egitea eta lanketa horretan elkarte eta eragilei egitura hauek erabiltzeko aukera ematea. Horretarako lana egin behar da eta prest gaude lan horiek aurrera eraman ahal izateko laguntzeko. Eta esan dagoa, gure bozka aldekoa izango da zerbitzu bat ematen ari garelako herriari. Eskerrik asko. Mila esker eta ronda bukatzeko Eusko Alderdi Jeltzalea. Bai, eskerrik asko. Bueno, kasu honetan nik gogoratzen dut, legegintzaldi hau hasi baino lehen, Eusko Alderdi Jeltzaletik batu ginen ikastolako zuzendariarekin, eta ja momentu horretan, legegintzaldia hasi baino lehen, berak eskatzen zuen haueko bariak kontutan eukitzea. Egia da, aurreko legegintzaldia amaitu zala, eta hau ez zala egin. Orduan hasi ginenean berriro beste batzar bat euki genuen hango zuzendariekin, eta berriro etorri zen esaten hau egin behar zala, eta azkenien haiek zan zeudetela eta errekurtso bat sartuta zeukatela. Esan behar dut, ez dela izan bapere erreza, hau aurrera eramatia, naiz eta haiek esaten zutela, EH Bilduren partetik oso errez esan zutela, osoko bilkurara eramatea zala, eta emoten zuen oso errez egiten zen gauza bat zala. Eta esan behar dut, 2 urtetan, bueltaka ibili garela, eta eskertu behar dut, batez ere dirubiltzailearen teknikoari, berak eman dion bultzada gaitik, ze azkenien bere kargu hartu dau, eta bera ibili da bueltaka arlo batetik bestera, jakitzeko azkenien zehau da lehenengo aldia egiten dela, eta ezen bapere errezea jakitzea norkin behar zuen eta nork hartu behar zuen kargu. Gero bestaldetik, bebai eskertu behar da kontu hartzailera, ze azkenien, bera gain egon da, eta beti bultzatzen modu baten hau aurrera ataratzea. Eta azkenengo baten jauzi zen bulego teknikoan, eta bulego teknikotik naiz eta haiek modu baten esan haiek ez zutela ikusten bere erantzunkizun moduan, zezen lehenengo aldia olako txosten bat egin behar zutela, gero naiz eta hori pentsatu, hor jarri ziren, eta azkenean proposatu zuten gaur hemen dekogun txostenak.
Zer gertatzen da, azkenean da gai bat oso eztabaidagarria, honetan baita jurisprudentzian eta kasu askotan eztabaida sortzen da, baina kasu honetan guk kontutan eukitzen dugu azkenean berria dala hezkuntza legea, eta hezkuntza legeak esaten dauen moduan Euskal Hezkuntza Sistema ikastetxe publikoen eta itunduen bidez egiten da. Orduan, creemos de verdad que el sistema educativo vasco es un servicio público que se realiza a través de todos los centros educativos. La Ley de Educación es una ley que busca garantizar la igualdad, la inclusión y la excelencia educativa en todos los centros, tanto públicos como concertados. Y, por otro lado, también es cierto que hoy en día la realidad es completamente distinta. La mayoría de nuestros centros educativos al final están cediendo sus centros para uso público, lo cual es de agradecer y es para el bienestar de todos los durangueses y duranguesas. Por lo tanto, gure partetik ados bozkatuko dugu eta hori da esan behar duguna. Eskerrik asko, ez dakit bigarren txandarik beharko dan, ez? Orduan, bozkatzera pasatuko gara. Esan bezala, bozketak banan egingo duguz. Laugarren puntuarekin hasiko gara. Interes bereziko edo udal erabilerako obra deklaratzeko proposamena, 721 espedientea. Aldeko botoak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bildu aldeko botoak. Kontrako botoak, abstentzioak, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra abstenitu egiten dira. Onartuta gelditun da puntua eta 5. puntura pasatzen gara. Interes bereziko edo udal erabilerako obra deklaratzeko proposamena, 749/2024 bete espedientea, Kurutzia ikastolarena. Aldeko botoak, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalea aldeko botoak. Abstentzioak, Alderdi Popularra eta Alderdi Sozialista abstenitu egiten dira. Onartuta gelditzen da eta 6. puntura pasatuko gara. 6. puntuan, interes bereziko edo udal erabilerako obra deklaratzeko proposamena, 300/2024 bete espedientea, kasu honetan Ibaizabal ikastolarena. Aldeko botoak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bildu aldeko botoak, abstentzioak, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra abstenitu egiten dira, beraz, 6. puntua onartuta gelditzen da. Abizatuko diegu bai mesedez. Martin, lasai, Jonek abizatuko die. Bai, abizatu mesedez alduzunean, bai. Barriro bueltatzen gara lehen geuden guztiok ohiko bilkura honetara, eta gai zerrendarekin jarraitu egingo dugu. Orain azaldu egin behar dugu berriz ere, pasatzen gara orain irizpenik gabeko gaietara. Kasu honetan, urrengoko 3 puntuak, 7., 8. eta 9. ez ziren diktaminatu batzordeetan, agian Eskota Anderea mesedez azalpen bat eskertuko nizuke, 7., 8. eta 9. puntuetan zergatik ez ziren pasatu, eta ondoren berretzi egin beharko geunke, gai zerrenda honetan sartu ahal izatea, eta hori bozkatu egin beharko dugu banan. Eskota Anderea mesedez, eskerrik asko. Arratsaldeon berriro. Kasu honetan ezin izan ziren antolakuntza batzordera eraman, azkenien publikatu zelako bolitinean eta apirilak 23 amaitu zen alegazioak sartzeko epea. Alegaziorik ez ziren sartu, baina gero berriro ere publikatu behar zen azkenien ja onartutzat ematen zela. Eta hori publikazioa apirilak 25 egin zen. Orduan, naiz eta ezin izan antolakuntza batzordera eraman, diktaminatu barik erabaki genuen ekartzea osoko bilkura danak premiazkoa direlako. Eskerrik asko.
eskerrik asko, azalpena emanda, orain puntu bakoitza bozkatu egingo dugu berresteko gai zerrendan sartzea. 7. puntua, Durangoko udaleko lanpostuen zerrendaren aldaketa puntualaren proposamena, gizarte ekintza, immigrazio eta 3. adinekoen arduradun lanpostuari dagokion lanpostua. Berrestea gai zerrendan sartzea, aldeko botoak, mesedez. Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea aldeko botoak. Kontrako botoak, abstentzioak. EH Bildu, abstenitu. Behar dozue inolako azalpenik edo zerbait gehiago? Ez? EH Bildu abstenitu egiten da. 8. puntuan, Durangoko udaleko eta bere erakunde autonomoetako lanpostuen zerrendaren aldaketa puntualaren proposamena. Dotazio bat sortzea begirale sorosle lanpostuan Durango Kirolaken eta mantentze lanetako koordinatzaile lanpostua sortzea Durango Kirolaken. Aldeko botoak, mesedez, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra. Abstentzioak, EH Bildu abstenitu egiten da. Eta 9. puntua, Durangoko udaleko lanpostuen zerrendaren aldaketa puntualaren proposamena, Euskara eta Euskuntza arloetako arduradun eta kulturekintza koordinatzailearen lanpostua sortzea, Euskara itzultzaile dinamizatzaile lanpostua amortizatuz. Gai zerrendan sartzeko, aldeko botoak, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra. Abstentzioak, EH Bildu abstenitu egiten da, beraz, 3 puntuak gai zerrendan sartzearen berrespena egin dugu, beraz, orain bai, banan-banan eztabaidatu eta banan-banan bozkatu egingo dugu, ze, naiz eta gaia antzerakoa izan, bakoitza desberdina da. Orduan, 7. puntua, Durangoko udaleko lanpostuen zerrendaren aldaketa puntualaren proposamena, gizarte ekintza, immigrazio eta 3. adinekoen arduradun lanpostuari dagokion lanpostua, Eskota Anderea, mesedez azalpena. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Kasu honetan hau otsailetik dator, diktaminatu zen antolakuntza batzordean otsailaren 19an, eta gero pasatu zen osoko bilkuratik otsailean ere onartu zen plantilla organikoaren aldatzea. Mai negoziatzaile eta balorazio maila ere egin zen, eta handik ondoren hizkuntza eskakizuna eskatu zen. Orain proposatzen dana da RPTA aldatzea, eta espedientean dekozue atxikituta ere txosten juridikoa ontzat emoten giza baliabideen buruak ematen dauen txostena. Eskerrik asko. Eskerrik asko azalpenagatik, eztabaidarako txanda ireki dezakegu, norbaitek hitz hartu nahi badu, ez? Orduan bozkatzera pasatuko gara zuzenean, aldeko botoak. Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra eta EH Bildu, danok aldeko botoak, hau batez onartzen da. 8. puntua, Durangoko udaleko eta bere erakunde autonomoetako lanpostuen zerrendaren aldaketa puntualaren proposamena. Dotazio bat sortzea begirale sorosle lanpostuan Durango Kirolaken eta mantentze lanetako koordinatzaile lanpostua sortzea Durango Kirolaken. Eskota Anderea, mesedez. Bai, hau dotazio biak plantilla organikoaren aldaketak aurroko osoko bilkuran egin ziren eta publikatu ziren martxoan 28an. Alegazioak esan dodan bezala egiteko epea apirilak 23an amaitzen ziren eta ez dira egon alegaziorik. Behin betiko publikazioa apirilak 25an publikatu ziren. Kasu honetan lanpostuak negoziatu eta baloratu ziren apirilak 28ko mailan, eta mantentze lanetako koordinatzailearen kasuan 875 puntu emon zitzaion balorazio mailan. Eskakuntza eskakizunaren txostena erabili aldu zen eta apirilak 8an heldut zen proposamena. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Puntu honetan norbaitek hitza hartu nahi du, ez? Orduan bozkatzera pasatuko gara, aldeko botoak mesedez. Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Popularra eta Alderdi Sozialista aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, EH Bildu abstenitu egiten da. Onartuta gelditzen da puntua beraz eta 9. puntura pasatuko gara. Durangoko udaleko lanpostuen zerrendaren aldaketa puntualaren proposamena.
Euskara eta hezkuntza arloetako arduradun eta kulturekintza koordinatzailearen lanpostua sortzea, Euskara itzultzaile dinamizatzaile lanpostua amortizatuz. Eskota Anderea mesedez. Bueno, kasu da honetan ere, lanpostu honen izena apirilak 8ko mailan adostu zen, eta lanpostuaren funtzioak martxoaren 13ko mailan adostu ziren. Plantilla organikoaren aldaketak martxoan 28an egin ziren, eta 15 eguneko epea pasatu ondoren, publikatu ondoren, ez dira egon alegaziorik, eta behin betiko onarpena apirilako 25ean publikatu zen. Hizkuntza eskakizunaren txostena eskatu zen proposatzen PLL4 eskakizuna egitea, eta ontzat eman zen hau eskakizuna. Idazkaritzatik berriro ere txosten juridikoa eginda, Giza Baliabideen arduraduraren egindako txostenari adostosuna emoten. Puntuetan, kasu honetan, 1275 puntuaren valorazioa emon zen mailan. Hori da, eskerrik asko. Eskerrik asko, puntu honetan norbaitek hitza hartu nahi dau. Bai, Bildu aurrera. Bueno, zer esan aurretik Bildun botoa kontrako izango dela aurreratuko dut. Etxipenez eta tristuraz, gaur behin-behinetiko onartuko da euskara teknikarien lanpostuaren amortizazioa. Horrela saldu nahi diguzue. Lanpostu eskoratzen duen pertsona euskara eta hezkuntza arduraduna eta kulturgintzako koordinatzailea izango dela esanez. Baina guk ez dugu horrela ikusten. Bakoitza bere lan esparrua izan behar du nahikoa lan duelako egiteko, bai euskeran, bai hezkuntzan. Gainera, lanpostu baterako zeregin eta erantzukizun gehiegi dela uste dugu. Tamalez, euskararen normalizazioa bidean Euskal Herrian asko dago egiteko oraindik, baita Durangok ere. Eta euskara teknikarien figura kentzea, euskararen sustapenaren atzera paso bat dela uste dugu. Oso larria iruditzen zaigu eta behin eta berriz esango dugu Bildu ez gaudela bat ere ados gaur onartu denarekin. Beraz, lehen aurreratu dudan moduan guk kontrako bostaka botako dugu argi eta garbi. Eskerrik asko, ronda bukatzeko, Eskota Anderea. Bai, eskerrik asko. Bueno, uste dut eztabaida hau, bai, igual da 3. aldia egiten dugula, eta aurrekoan argi eta garbi esan genuen zein zen gure ikuspuntua eta gure jarrera, eta euskeraren alde esaten duzuena, gu abertzaleak eta euskera maite dugu zuek hainbeste moduan, eta ez dugu kenduko lanpostu bat hori ezerbarik izteko. Esan nuen, hau izan dela aldaketa bat, euskera behar dauen mailari igotzeko, egongo da beste leku baten, eta azkenean zuek kritikatzen duzue gauza bat, zuek segurazki berdin egingo zenutela, baina bueno, oin tokatzen da kritikatzea, guk aurrera jarraituko dugu honekin, eta utzi hau martxan ipintzen, eta ikusiko duzue, benetan faltan botatzen dugu, oin artean egondan dinamizatzailea, eta oin eukiko dugun hori euskera beste goi maila baten. Denborak esango dau, nordeko arrazoia eta guk argi dekogu egin dugun aldaketa proposamena ontzat izango dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eskota Anderea, ez dakit norbaitek ez, orduan honekin eztabaida bukatutzat ematen dugu eta 9. puntuan bozkatzera pasatuko gara. Aldeko botoak mesedez. Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista aldeko botoak. Kontrako botoak, Bildu kontrako botoa. Abstentzioak, Alderdi Popularra abstenitu egiten da. Onartuta gelditzen da 9. puntua eta ebazpen atala bukatuta gobernu organoen kontrolerako atalera pasatuko gara. 10. puntuan, 2024ko aurrekontu kitapenaren berri ematea eta puntu honetan azalpenak emateko mesedez kontu hartzailea dauna, zurea da hitza. Eskerrik asko. Bai, arratsaldeon. Bueno, dando cumplimiento al artículo 49 de la norma foral 10/2003, presupuestaria de entidades locales del territorio histórico de Vizcaya, el pasado 28 de marzo el Ayuntamiento de Durango aprobó la liquidación del ejercicio 2024, la liquidación del propio Ayuntamiento y de sus 4 organismos autónomos. De acuerdo con ese mismo artículo, se tiene que trasladar al Pleno la dación de cuenta de dicha aprobación.
En la comisión de organización del pasado 16 de abril se dio cuenta extensa del expediente prácticamente en su totalidad, sus principales magnitudes. Si bien es cierto que desde el propio 28 de marzo, que es el día en el que se firmó el decreto aprobando la liquidación, se puso a disposición de los 21 concejales que componéis el Pleno el expediente completo. Lo que vamos a hacer ahora es dar cuenta de las principales magnitudes. El expediente seguirá a vuestra disposición de manera permanente, por lo que ante cualquier duda, consulta, el Departamento de Intervención sabéis que está a vuestra disposición. Bien, el presupuesto del ejercicio 2024 del Ayuntamiento de Durango y sus organismos autónomos y su sociedad pública fue aprobado inicialmente el 15 de febrero de 2024. Se expuso en boletín de acuerdo a la norma foral 10/2003 y, pasado el plazo de 15 días preceptivo de esa propia normativa, es el 19 de marzo de 2024 que procede a aprobarse definitivamente con su publicación por capítulos en el mismo boletín. El presupuesto inicial ascendía a 42.577.303,85 euros. Se hicieron modificaciones a lo largo del ejercicio por un total de 17.064.602,13 euros, lo que hace un presupuesto definitivo de 59.641.905,98. Hablamos del presupuesto del Ayuntamiento, que es lo que procede a dar cuenta en este foro, y en el ámbito de las juntas de cada organismo se daría cuenta, si las presidencias lo entienden oportuno, de sus correspondientes datos. En el caso del presupuesto de gastos, de esos 59.641.905,98 euros, se reconocieron obligaciones por un total de 44.454.626,32 euros, lo que es, en porcentaje, un 74,54% de ejecución. De este montante se ordenaron y se pagaron 43.858.309,32 euros, es decir, se pagó un 98,66% de las obligaciones reconocidas. En el ámbito de los ingresos, del montante total de presupuesto definitivo, se reconocieron derechos reconocidos netos por un total de 44.953.927,46 euros, que es un 75,37% de ejecución. De estos derechos reconocidos netos, se consiguieron recaudar 41.995.042,70 euros, lo que es un 93,42% de los derechos reconocidos. Quedó pendiente por recaudar el 6,58% restante. Con estos datos y teniendo en cuenta además otros factores que suponen ajustes como las desviaciones de financiación, las obligaciones financiadas con remanente y otra serie de magnitudes que ya se explicaron en la comisión, se procede a calcular lo que es el resultado presupuestario y el remanente de tesorería del ejercicio. El resultado presupuestario no viene más que a decirnos del presupuesto del ejercicio cuántos derechos reconocidos netos hemos tenido, cuántas obligaciones reconocidas netas y ver si el resultado de esas operaciones es positivo, neutro o negativo para la entidad, para el ayuntamiento en este caso. Con esos datos, lo que se presenta es un resultado presupuestario del ejercicio negativo de 227.414,90 euros, que después de los ajustes pasa a ser positivo, ascendiendo a un total de 8.334.113,33 euros. En el caso del remanente de tesorería, como suelo explicar habitualmente, el remanente de tesorería es una magnitud que no responde a un principio de anualidad, sino que es como que se fueran acumulando todos los resultados presupuestarios de los diferentes ejercicios. Sería algo así como hacer la reflexión de cuánto dinero nos quedaría en el banco si el ayuntamiento a día de hoy cerrara, es decir, realmente el ahorro puro que pueda tener el ayuntamiento en las arcas municipales. Una vez calculado de acuerdo a la normativa, como no podía ser de otra manera, el remanente de tesorería bruto del ejercicio asciende a 26.871.439,60 euros, sobre el cual se realizan dos ajustes, el dudoso cobro y el remanente de tesorería afectado, financiación afectada, y entonces las magnitudes relevantes en este ámbito de remanente serían que el remanente de tesorería para gastos de financiación afectada ascendería a 3.479.910,09 y el remanente de tesorería para gastos generales, para disponer de él con modificaciones de créditos adicionales o incorporaciones de remanente, ascendería a un total de 15.669.145,26 céntimos de euro.
En el expediente, como ya sabéis, hace una comparativa por años, comparando con los ejercicios previos la evolución de estas magnitudes y su análisis. Y, por último, se calcula el ahorro neto del ejercicio, es decir, ver si el ayuntamiento es capaz de financiar sus gastos corrientes, sus gastos, digamos, estructurales, con sus ingresos corrientes o estructurales. Para ello se cogen los ingresos habituales, el IBI, el IAE, el impuesto de vehículos, plusvalías, tasas, precios públicos, que regularmente cobra el ayuntamiento, y se contraponen contra los gastos o créditos que habitualmente se tienen, los gastos de personal, los gastos de suministros, ¿vale? Eso nos lleva a un ahorro neto positivo de 8.421.696,18 euros, que es coherente con la evolución de la magnitud de los últimos años y que nos lleva a concluir que la salud económico-financiera del Ayuntamiento de Durango es positiva y es un buen dato para dar en este pleno. Eskerrik asko. Eskerrik asko, kontu hartzaile jauna. Eta honekin 11. puntura pasatuko gara, 2025ko lehen hiruhilekoari dagokion ordaintzeko batez besteko epearen berri ematea eta berriz ere hitza eskatuko dut. Aurrera mesedez. Vaya, arratsaldeon berriro ere. En este caso se da cuenta del periodo medio de pago del primer trimestre de 2025. Voy a dar los datos del periodo medio de pago por cada una de las entidades y luego el dato importante me refiero a de cara a adoptar decisiones en el caso de que fueran necesarias, que no es el caso, que es el periodo medio de pago global, ¿de acuerdo? En el caso del Ayuntamiento de Durango, el periodo medio de pago para ese primer trimestre de 2025 es de 23,94 días. En el caso del organismo autónomo Astarloa Kulturgintza sería de 21,38 días. En la sociedad pública Durango Eraikitzen, 23,11 días. En el organismo autónomo Durango Kirolak, 25,16 días. En el organismo autónomo Bartolomé Erchilla, 25,16 días, perdón, de Durango Kirolak 25,16 días, Bartolomé Erchilla 19,05 días y en el Euskaltegi Municipal, también organismo autónomo, 21,85. En todas las entidades por separado el dato está por debajo de los 30 días, que es el límite que marca la ley para el cumplimiento de esta magnitud, y el periodo medio de pago global consolidado para todas las entidades ascendería a 23,88 días, que también está por debajo de los 30, que son el máximo establecido por ley. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beno, 12. puntura pasatuko gara. Udaleko eta bere erakunde autonomoetako kreditu txertaketaren berri ematea. Askotan Anderea, mesedez, zurea da hitza. Arratsaldeon berriro. Bueno, se dio cuenta de estas incorporaciones en la comisión de organización, pero bueno, por hacer un resumen, en el caso del ayuntamiento en concreto serían 3, la 2, la 3 y la 4. La 2 es un total de 3.204.252,09 y se hace la incorporación anticipada de mobiliario de juegos infantiles, de las ayudas del barrio de Aramoch para poder abonar las cuantías pendientes de las subvenciones. En el caso de la asociación Callejeritos, el 20%, que eran 4.000 euros que tenían pendiente del convenio del CER, que lo necesitaban con urgencia. Y luego, en el caso de la Brigada de Obras, el importe para volver a publicar la licitación, que quedó desierta y se solicitaba la reincorporación de crédito. En la número 3 es por un total de 127.554 y es una incorporación de crédito anticipado de los Juegos de Agua de Tavira por la diferencia del importe de la adjudicación del contrato, que se solicitaba 80.800 a reincorporar. En el caso de informática son unas facturas de T-Systems por 32.718 euros y de Gain Comunicaciones por 14.036, que antes de que se terminara el plazo había que pagarlas. En el caso del expediente 4-2025, el importe es un importe ya más alto, son 5.522.638. En este caso se incorporan los remanentes de crédito procedentes del ejercicio anterior. Es verdad que son muchas incorporaciones porque son numerosas las partidas que al final se tienen que reincorporar y no voy a enumerarlas. Si alguien tuviera interés en ello,
pues bueno, son datos que están en el expediente y que se puede solicitar. Luego tendríamos, en el caso de Durango Kirolak, el total de operaciones financiadas con remanentes son 183.949,66 y se financian diversos gastos, como serían renovar la iluminación de los campos, la implementación del diseño de la formación física, proyecto piloto de resucitación cardiopulmonar, campeonato profesional de parejas de escupilota, actividades rocódromo, octubre-diciembre actividades rocódromo, convenio jesuitas, puesta las puertas de la salida de emergencia, los marcadores, una lona y sustitución de cuadro eléctrico. Y en resumen, pues estas serían las incorporaciones. Eskerrik asko. Eskerrik asko, 13. puntuan, kontu hartzailetzak jarritako eragozpenen aurka alkatetzak hartutako ebazpenen berri ematea. Eskotan derean, mesedez. Vale. Bueno, como siempre, un breve repaso de los reparos que ha habido en el mes anterior. Entonces, tendríamos un reparo el 18-2025 para cultura por una factura no tramitada correctamente. En el área de policía municipal, la factura de los perros y los gatos, que es recurrente durante todos los meses. Otra factura el 21-25 del área de cultura también. Y luego los siguientes reparos serían las nóminas correspondientes a marzo de Astarloa Kulturgintza Bartolomé, Durango Kirolak, el Euskaltegi y el Ayuntamiento. Todas ellas, bueno, ya venimos diciendo que el Departamento viene trabajando en poder cumplir con, pues bueno, con cosas nuevas que van surgiendo y que llevan a que se reparen las nóminas, porque no se puede cumplir adecuadamente a veces con la urgencia de contratos y demás. Y por eso en el año 2025 pues está habiendo más reparos con las nóminas, que esperemos que, bueno, que poco a poco se vayan siendo menores. Luego el 2025 sería un contrato del área de turismo, factura del área de secretaría por los seguros y nada más. Estos serían los reparos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, 14. puntuan, herritarrei etxebizitzaren arloan legea aholkularitza emateko zerbitzua ezartzeari buruzko 2025-1217 dekretuaren eta espedientean egindako jasangarritasun txostenaren berri ematea. Eskotan derea, mesedez. Arratsaldeon. Bueno, es intención del Gobierno municipal poner en marcha un servicio de asesoramiento legal a la ciudadanía en materia de vivienda y para ello había que hacer un informe en donde lo que se compruebe es que no hay una duplicidad en la prestación de estos servicios de asesoría jurídica de vivienda y al mismo tiempo que la implantación de un servicio de estas características esté conforme con la sostenibilidad financiera. Entonces, se da cuenta al Pleno para que se tenga conocimiento de ello y luego en adelante, pues bueno, a la vista de lo que resuelvan los informes que se han mandado, pues tanto a Diputación Foral como a Gobierno vasco, pues se pondrá en conocimiento del Pleno cómo van a ser los siguientes pasos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. 15. puntuan, 2025-1219 dekretua alkatesak bere funtzioak 3. alkateordeari eskuordeetan ematen dizkiona apirilaren 22, 23 eta 24. Eskotan dire. Bueno, ez deka azalpen asko emoterik, 3 egun horietan alkatea kanpoan egon zen eta bere ordezkapena egin behar izan zen. Eskerrik asko, eskotan direa. Beno ba, honekin atalau bukatzen dugu eta urrengoko atalera pasatzen gara, erreguak, galderak eta ohiko mozioen atalera. Lehenengoz eta behin, galdetu behar dut, ia urgentziasko edo premiazko moziorik dagoen. Ez dago, premiazko moziorik. Beno ba, horrela izan da, erreguak eta galderetara pasatuko gara, eta lehenengoz eta behin, aurreko plenotik gelditzen diren galderak erantzungo doguz, horretarako Paule Sánchez anderea, zurea da hitza. Arratsaldeon guztioi, nik lehenengo eta behin Alderdi Popularrak Mikeldiaren inguruko da haren kokapenaren inguruko nondik norakoa buruz erantzungo deutzut. Eta, bueno, bakarrik gogoratzi esan gendun moduen gu temati jarraituko dugula horretan, aukera dekogun bakoitzean, osoko bilkura honetan behin da berriro eta azkenengoetan aho batez onartu izan dugun gai hau aukera dekogun bakoitzien
mai ganien ipinten dugu. Azken aldian, adibidez, oindala hilebete, Foru Aldundiak Plateroena musikaterpean proiektuan izan dezakean parte hartzearen inguruan eukin gilun batzar horretan, intereseko beste gai batzuen atalean tratatu gendun gaia. Badakigu 100 urte baino gehiago pasau diela Bilbora eroen ebanetik, gastu gehienak danak ez esatiarren museoak bere gain hartu dauzala, Euskal Museoaren simboloa dela eta hainbat argumentu emoten deuskuez, baina guk esan gehuntzen, gu erreplikaregaz ez garela konformatzen, eta Gernikan egotearen alde gagozan moduen, Mikel Dia Durangon egotea gure dugula eta horretan lanean jarraituko dugula. Eskerrik asko. Eskerrik asko, jarraitzeko, Eskot Anderea. Bai, eskerrik asko. Bueno, yo la primera sería para contestar al Partido Popular, que preguntó respecto a la ambulancia medicalizada, solicitando que antes de este pleno se solicite a Osakidetza. Bueno, es cierto que hemos estado recientemente, hace 15 o 20 días aproximadamente, en Osakidetza. El motivo de la reunión no fue expresamente este, pero sí que fue un tema que se trató en esa reunión. Y bueno, pues se pusieron varias necesidades de Durango encima de la mesa. Estamos pendientes de varias cosas por parte de Osakidetza y simplemente era para poner en conocimiento del Partido Popular que seguimos con ello, que somos los primeros interesados en que cuanto antes esto se lleve a cabo y que se está trabajando para ello. Luego, había otra sobre la aplicación del ROM que era de Riaren Eskubidea y bueno, se contestó realmente en el mismo pleno por parte de la alcaldesa y poco más que decir que por supuesto que se mantienen los tiempos, que hay intención de mantenerlo y que si en algún momento no se han mantenido, pues no ha sido con una intención de que ningún partido político tenga más tiempo que el otro y se toma como propuesta y se será escrupuloso en el mantenimiento de esos tiempos. Y luego se preguntaba por parte de H. Bildu con relación a la OPE de los administrativos, que no se sabía nada y que cuáles van a ser los próximos pasos. Bueno, con relación a ello hay que decir que en este último año los procesos que ha habido en relación a recursos humanos han sido numerosos. Ha sido un año de mucha tensión porque al final la puesta en marcha de la estabilización no ha sido fácil y luego los tribunales requieren al final de las mismas personas para que se pongan en marcha. Hay que organizarlos, hay mucha carga de trabajo y por supuesto que está entre lo que se va a hacer, pero lógicamente las personas que están en el tribunal tendrán que ver, dependiendo de su carga de trabajo, cuándo se puede poner en marcha. Por lo tanto, poco más que decir. Cada uno de los presidentes y los secretarios de esos tribunales ya saben cuándo van a poder impulsarlo y no tenemos más que contestar. Horida, eskerrik asko. Eskerrik asko, Eskot Anderea, jarraitzeko, Oceja Anderea, mesedez. Bai, arratsaldeon. Bueno, el Partido Popular hacía dos preguntas. La primera era en relación a la partida para el mantenimiento del patrimonio urbano, cultural y arquitectónico de edificios y elementos municipales protegidos y con el objetivo de adecuar las actuaciones y obras que se realizan sobre estos elementos, que a menudo requieren de cierta especialización. Se va a contratar la redacción de un manual de mantenimiento de edificios y elementos singulares de patrimonio municipal protegido. Y este documento servirá de guía para acometer las reparaciones con mayor acierto y garantizar la conservación de nuestro interesante patrimonio municipal. En relación al grupo de trabajo sobre la mesa de vivienda, bueno, pues recordar que ya el 17 de marzo se aprobó la constitución formal de la mesa, en la que participamos todos los grupos municipales, y el 10 de abril ya se celebró la primera reunión con la inclusión de los puntos del Partido Popular. Y luego había otra pregunta de Riaren Eskubidea en relación a los desperfectos que había encontrado en la urbanización de San Fausto. Desde la oficina técnica, bueno, pues se nos informa de que el contratista ya ha repuesto las baldosas rotas como obligación derivada de los remates de la recepción de esa urbanización y que las baldosas que se han colocado, que son distintas, lo son porque se trata de baldosas drenantes, que no son iguales a las que están en la acera que existía anteriormente.
Estas baldosas drenantes evitan las escorrentías por la acera y vertidos directos a las redes pluviales, tal y como indica URA que hay que hacer. ¿Vale? Recordaréis que este drenaje también se ha utilizado tanto en la obra de Antxosteguis, en la primera fase ya ejecutada, como en Aramoch, para fomentar la renaturalización del entorno urbano. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eta bukatzeko, Zertudi jauna, mesedez. Bai, arratsaldeon danori. Aurreko osoko bilkuran San Faustoko frontoiaren tabernaren inguruan EH Bildu galera luzatu zigun, eta honen arira esan behar dugu pleguak lantzen ari garela, gehiengo aurreratuta dauela, eta hartu behar dugun erabakia dela kontratuen tipologia, eta gabizela aztertzen alde honak eta alde txarrak. Azken hilabetetan bertan egin dugu zen txekeoak edo konprobaketak egin dugu, bertan dagoen makina guztiak eta dena ondo dauela konprobatzeko, eta hori pleguak amaitzen dugun bezain pronto, atarako dugu lizitazioa, badakigu auzoaren nahia dela, baita gurea ere, eta hori, espero dugu alik eta harinen lizitazioa ataratea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, honekin bukatutzat ematen dugu aurretik gelditzen ziren pendiente erantzunak, eta orain pasatuko gara galdera berrietara. Azteko Alderdi Popularra, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate Andrea. En primer lugar, respecto a la reciente sentencia del Tribunal Supremo a una demanda del Partido Popular respecto a la legislación lingüística, respecto a aplicación en los ayuntamientos, que anula dos artículos, y me gustaría saber respecto al uso del euskera de forma exclusiva y prioritaria respecto al castellano, para volver a la situación anterior en la cual todos los comunicados oficiales pues deben de ser bilingües en euskera y castellano, lo cual ya aprovecho para decir que me parece mucho mejor para los ciudadanos y también para las lenguas, tanto para el castellano como para el euskera. Y la pregunta es, respecto al Ayuntamiento de Durango, respecto a nuestra institución, ¿qué medidas se habían tomado en base a esa nueva legislación que ahora ha sido anulada y si se va a revertir la situación o qué actuaciones se van a tomar para adaptar el funcionamiento del Ayuntamiento respecto a las comunicaciones oficiales en bilingüe, a diferencia de lo que se había aprobado en la anterior legislación? Esa es la primera pregunta. Respecto a la segunda, como todos sabemos, en este salón de plenos hay numerosas quejas vecinales respecto a la apertura de una mezquita, que tenemos serias dudas de si tiene en la calle Curuchiaga licencia municipal, si tiene licencia del Ministerio, si cumple con los requisitos para cocinar y realizar las actividades que lleva realizando en ese local, si cumple los límites de sonido y de horarios, al menos eso nos han trasladado los vecinos, y si queremos que se comprueben todos estos extremos y que se dé respuesta pública a este asunto, y también respecto a quien es titular e imán de esa mezquita, que parece ser que ha sido condenado por terrorismo por los atentados del 11M, algo que realmente nos preocupa sobremanera, algo que es público y notorio, que todos los ciudadanos en Durango son conocedores de esta circunstancia, y bueno, pues me parece que desde el Ayuntamiento estamos tardando en tomar medidas al respecto. En tercer lugar, tercera pregunta, respecto al río Mañaria. Tengo que agradecer la labor del Gobierno municipal respecto a las reclamaciones a URA, pero tengo que protestar públicamente también respecto al caso omiso que URA ha realizado a este ayuntamiento de cara a la limpieza del cauce del río. Y es que se dan tres circunstancias. Primero, numerosas obstrucciones a lo largo del cauce a su paso por Durango, lo cual en una crecida puede traer consecuencias graves para la seguridad de los ciudadanos. En segundo lugar, la suciedad que hay en algunos márgenes del río. En tercer lugar, las ramas y árboles que están causando perjuicios ya incluso en las viviendas, introduciéndose hasta en las ventanas de los edificios, en concreto en la zona de Plateruena, por ejemplo. Y en último lugar, respecto a las numerosas animales, en concreto ratas, que salen del río Mañaria y que pues ya vienen siendo numerosos los vecinos que reducen esta circunstancia, y por lo tanto esa limpieza del cauce del río creemos que es necesaria, urgente, y que no se deje. Y bueno, pues la pregunta es si vamos a seguir insistiendo en esta circunstancia, y en caso de hacer caso omiso, si se tiene pensado ya elevarlo a otra instancia superior
para que nos atiendan esta reclamación, que como la propia concejala es consciente, pues es una reclamación de numerosos vecinos en Durango. Y lo hago público en el Pleno porque creo que así sirve también para que las instituciones responsables de esta materia pues tomen nota. Vale, y por último, la cuarta pregunta es a la alcaldía también y al gobierno municipal, que nos gustaría que se informase respecto a la sentencia del juzgado de lo social número 11 de Vizcaya, pues respecto a la demanda hacia el Ayuntamiento de Durango, en concreto hacia el anterior gobierno de Bildu, a la alcaldesa Imma Garrastazu y a su concejal de Recursos Humanos, Iker Urquiza, por el supuesto acoso, persecución, mobbing que ha sufrido esta técnico de recaudación, que ha venido ejerciendo de manera impecable sus labores como interventora municipal y que le ha dado la razón y que además parece ser, no, bueno, la sentencia ya lo ha confirmado y va a suponer no solo ya los costes de la defensa judicial que ha supuesto al Ayuntamiento de Durango el contratar a un abogado para esta circunstancia, sino además una indemnización que pueda ascender hasta 75.000 euros del dinero de los impuestos de todos los ciudadanos. Me gustaría saber si se tiene intención de repercutir esa cuantía a los responsables directos de esta circunstancia y de esta actuación tan negligente al frente del Gobierno municipal, como es la que ha hecho Bildu el pasado mandato, y en particular su alcaldesa Imma Garrastazu y su concejal de Recursos Humanos, Iker Urquiza. Y también pues, me gustaría saber si se tiene intención de solicitar que renuncien a su acta de concejal debido al grave perjuicio que han causado a esta institución. Mañana es el Día de los Trabajadores. Algunos se llenan la boca de defender los derechos laborales de los trabajadores. Y resulta que lo que hacen es perjudicar los derechos laborales, ya no de los trabajadores en general, sino de los propios funcionarios a su servicio en el Ayuntamiento de Durango. Algo que nos parece extremadamente grave y me gustaría, pues eso, la pregunta es las medidas que se tienen pensado tomar desde el actual y nuevo, afortunadamente, Gobierno municipal al respecto, porque, insisto, se está causando un grave perjuicio a las arcas municipales, que es dinero, insisto, de todos los durangueses y bueno, pues nos preocupa esta circunstancia, ya no solo la situación de la funcionaria en sí, la situación de las arcas municipales y la imagen que se traslada desde el Ayuntamiento. Galdera bakarrik, mesedez. Sí, la pregunta que es clara, si las medidas que se van a tomar y que se nos informa, a ser posible, de todos los extremos respecto a este proceso judicial. Gracias. Eskerrik asko, jarraitzen dugu, Bildutik. Bai. Vale, bueno, ondela pare bat aste Bildutik, bueno, proposamen bat zabaldu gendun, landarte etxea ez botatzearen aldekoa eta Durango herritarren zerbitzura jartzearen aldekoa. Eta, bueno, edot galdetu gaur, aber Durangoko udal gobernuak ze asmo dekon horren arira. Bueno, landarte etxeak 100 urte beteko dauz laster datorren urtean. Guztira 900 metro kuadrado inguru dekoz, bueno, mendebaldeko eta ekialdeko eraikinen edo zatien artean, toki estrategikoan kokatuta Durangon eta gainera egoera honean aurkitzen da. Bestalde, Durangon eragile eta kolektibo diferenteek espazio behar bastante dekiez, besteak beste gazteek, ikasleek, familiek edo auzo elkarte diferentek. Bildun proposamena zentzu horretan da, eraikin historiko baten kontserbazioa eta eragileen eta kolektibo diferenten beharrak uztartzearen aldeko proposamen bada. Badakigu, momentu honetan dauzen arauek eta ordenazioak aurre ikusten da biela erekin hori botatzea. Modu berean, badakigu eraikuntza enpresa badala erekin hori botatzearen arduraduna, baina uste dugu eraikin hori mantentzen danok irabazten dugula kasu honetan. Eta, esatea Bildu prest legokela bai, behar diren modifikazio juridiko edo teknikoak egiten laguntzeko uste dugulako posible dela, beste kasu batzuetan
egin diren moduen. Ordan, sin más, beste bari galdera da, aber zehaz modekon gobernu honek landarte etxearekin. Eskerrik asko, beste galderarik? Bai, aurre. Bai, nik erregu badekot, eta da, zaintza diagnostikoaren ondorioa jaso duguzela, eta aukera honek ikusten dugu oraintze prozesu hasieratik eskatu dugun zaintza maila sortzea, edo sortzeko, bai? Eskerrik asko. Beste galderarik edo? Eskerrik asko. En julio de 2024 se leyó una declaración institución PADI 100%, comprometidos con la salud bucodental, donde todos los partidos políticos estuvimos de acuerdo. Entonces, en ella el Ayuntamiento se comprometió, entre otros puntos, arazo horri buruzko informazioa zabaltzea Durangon eta tokiko kolektiboak eta eragileak inplikatzea egoera hobetzeko. Bestaletik datuak 6 hilean behin eskatu horretarako beharrezko neurriak hartzen joteko. Entonces, nuestras preguntas al respecto son: ¿cuándo se han solicitado los datos? Ya que desde julio ya han pasado más de 6 meses, que era el compromiso que se acordó en aquel momento. Por otro lado, en el caso de que se hayan solicitado los datos, ¿cuáles son las conclusiones y cuáles son las medidas que se han tomado? En tercer lugar, ¿qué información se ha difundido al respecto y por qué medios se ha difundido? Y para finalizar, ¿con qué colectivos y agentes locales se ha implicado o se ha trabajado? Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai. Bai. Bueno, orain dela urte bete, 2024ko apirilak 5ean, zehatz esan da, lehen aldiz galdetu genuen zer interbideen emango zion gobernu talde honek jolas libreko gune bat izateari, egutegi eta izateari. 2025ko urtarriako osoko bilguran aho batez onartu zen Durangoko familian, gaur hemen dauzela, sartu zuen mozioa, non besteak beste eskatzen zuen. Un espacio cerrado, que ese espacio esté a disposición del 1 de octubre hasta el 31 de mayo en horario de 4 a 8, de lunes a domingo, incluyendo festivos. Estamos a 30 de abril, a un mes hasta el 31 de mayo, eta gogoratzen dizuet onartu genuen mozioak hori esaten zuela. Badakigu 3 batzar izan dituzuela Durangoko familiekidekin, eta apirilako jolas libreko gunea zabalik egotea lortu dela. Maiatzean ordea zabalik egoteko oztopak omen daude. Bada horren arira, 3 aldiz eskaini dugu gure burua, EH Bilduk elkarrekin lan egiteko, eta uste dugu nahi izan ez gero lan egiteko esparrua herrigintza batzordea dela. Alde batetik, Astarloa Kulturgintzako presidente den Paule bertan dagolako eta implikatuta egon daitezen azpigituren arduraduna delako, eta herrigintzako presidente den Jessica ume gazte aisialdien arduraduna delako. Gure galderak hauze diez. Lena, zer kostu dauka jolas libreko gunea eguneko zabalik egotea? Eta bigarrena, interbetore jaunak orain dela gutxi emandako datuak ikusite, gai da udal hone jolas libreke guneko kostua ordaintzeko? Beno, eskerrik asko, honekin bukatutzat ematen dira, baina eskotandereak hitza hartu nahi dau erantzun bat emateko zuzenean, así que aurrera. Sí, a ver, quería contestarle al Partido Popular porque la verdad que es un tema importante y no quiero que quede aquí encima de la mesa como si lo que ha dicho es algo cierto. En primer lugar, voy a romper una lanza a favor tanto de la anterior alcaldesa como el responsable de Recursos Humanos. Siempre que se toma una decisión, se toma avalada por los técnicos y lógicamente nunca es una decisión al libre albedrío que luego tenga que derivar en una responsabilidad de esas personas que toman esas decisiones. Independientemente de eso, tampoco es cierta la información que se ha dado, es una información parcial. En este caso, la persona a la que se está refiriendo solicitó en un procedimiento judicial que la consideración de su situación de IT en vez de enfermedad común fuera de accidente laboral. Y esa es una solicitud que se hizo a este ayuntamiento, como se solicitó al INS y a las administraciones responsables. De tal forma que ese procedimiento en donde dice que se ha ganado,
Bueno, pues ciertamente un trabajador tiene todo el derecho a considerar que el motivo de su ITE pueda ser enfermedad común o pueda ser accidente de trabajo, y lo único que se ha resuelto es el hecho de que se ha considerado que esa ITE en este momento se ha considerado que es un accidente de trabajo. Algo completamente legítimo, en lo cual, por otro lado, el pago de ello tendrá que ser a cargo de las administraciones responsables, que son quienes tenían que hacer frente a ello. Por lo tanto, tampoco es libre venir a este pleno haciendo acusaciones que no son ciertas y que sobre todo que no es lo que se dice en esa sentencia. Por otro lado, es un expediente muy complicado, con muchas implicaciones, y que no creemos que es el lugar adecuado, porque hay muchos expedientes y personas implicadas como para que en este pleno tengamos que estar hablando de ese tema. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eskota anderea. Honekin bukatutzat ematen dugu gaurko ohiko bilkura. Eskerrik asko danoi eta arratsalde ona izan. Beno, segundo bat mesedez, A ber, orduan, orain, bukatuta ohiko bilkura, bale, kontua da dagoela prozedura, ohiko bilkura bukatutzat eman behar da, grabazioak eten egiten dira, bai, eta orain bai, plenotik kanpo, aurkeztu zen duen proposamena edo eskaera bat, zuen galdera helarazi ahal izateko hemen bertan, eta, ontzat hartzen dugu, eta beraz, ongi etorriak zarete pleno honetara, kasu honetan Nerea Elespe Aristorena izango da galdera hori botako duena, bai, orduan zurea da hitza Nerea, eta gero ondoren Jessica Ruiz alkateordeak erantzungo dutzu. Bai, aurrera. Listen bostezu segundo bat, nik espitz bat inbioz. Guztoko jakun etortea pleno guztizetara, bai azteko hainbeste denpora, orduan, azken aldiz edan onatorten garen, eta jamendik aurrera, zuen bakarrik aurrera taratzen duzuen hau, ¿vale? Galdera gazteraz irakurrikotez, ¿vale? Queríamos saber cómo queda la apertura del Jolas Gunea para los meses de mayo, octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué alternativa plantea el equipo de gobierno para cuando el multiusos está ocupado en su totalidad? Si existe la intención de encontrar un espacio fijo para las familias de Durango en el que resguardarnos. Viendo las necesidades que hemos visto este año, si existe la posibilidad de abrir el Jolas Libre en Gunea las mañanas de los fines de semana y de los festivos, que no lo solicitamos en la moción porque hemos visto la necesidad después. ¿Y qué trabajos se han llevado a cabo para hacer efectivo lo votado por todos los grupos políticos en el pleno del 29 de enero de este mismo año, haciéndoos a todos partícipes de lo que se votó? ¿Vale? Es que ricas. Bai, arratsaldeon. Voy a ir contestando una por una. ¿Cómo queda la apertura? Yo el 12 de abril, alguna estuvo, de las que estáis aquí, estuvo en esa reunión, os enseñé con total de mayo. Inicialmente se iba a terminar el 27 de abril la apertura, se amplió hasta el 30 porque lo quitamos hoy, mañana que es día festivo tenemos que desmontarlo porque este fin de semana hay unas oposiciones, la siguiente fin de semana hay otras oposiciones, en esas además en las que esperamos que durante 3 días pasen entre 7.000 y 8.000 personas por Durango, luego el siguiente fin de semana hay una actividad de una asociación que ellos la harán pública cuando toque y la siguiente hay una cosa del ayuntamiento. Nosotros con total transparencia os enseñamos incluso el calendario de mayo, el calendario de octubre, de noviembre y de diciembre y no hay ningún cambio respecto a que el calendario es verdad que octubre, noviembre y diciembre, a día de hoy las reservas que hay son San Fausto, Durango Casoca y Sotzgunea. Eso no quiere decir que de aquí a cuando lleguen esos meses que no haya más, otras que pueda haber más actividades. En el punto 2, ¿qué alternativa plantea? Decir que nosotros yo siempre os he dicho, yo hablo en primera persona porque he estado varias veces con vosotras, que el Jolas Libre Cogunea estaba mientras no hubiese ninguna otra demanda que quisiesen tener ese espacio. Indicar que el montar el Jolas Libre Cogunea supone unas 10 horas y el desmontaje del Jolas Libre Cogunea son aproximadamente unas 5 horas. Este año, en todo ese tiempo que hemos tenido en el Jolas Libre Cogunea, han sido 13 los días que entre enero y hoy que termina el Jolas Libre Cogunea, han sido únicamente 13 los días que no había estado abierto el Jolas Libre Cogunea.
no os podemos dar una alternativa con todas esas características, cubierto, con calefacción y con acolchado. O sea, que no tenemos una otra opción para eso. Hay zonas cubiertas, pero no, o sea, no os vamos a mentir y no hay una opción. Pero insisto, este año solo han sido 13 los días que no ha estado abierto en esos 4 meses. Intención de encontrar un espacio fijo, nosotros la intención que tenemos y creemos que es la solución es cubrir un parque, y ahí creemos que es donde tenemos que trabajar, porque el Jolas Libre Cogunea, la finalidad es para los meses más duros de invierno, donde es más frío hace y donde más llueve, es tenerlo esos meses, y lo que tenemos que intentar tener es, antes de que acabe el año, ese parque cubierto en el que podréis estar durante todo el año cada vez que llueva. La posibilidad de abrir el Jolas Libre Cogunea a las mañanas, los fines de semana y días festivos, bueno, indicar que el Jolas Libre Cogunea estos 4 meses ha estado abierto de lunes a domingo todos los días, incluidos los días rojos, domingo, Semana Santa y todo, quitando esos 13 días, ha estado abierto todos los días. Lo de la mañana, de cara a cuando el año que viene se abra, pues sí se puede valorarlo el tenor a la mañana, pero lo que son días festivos, en el Jolas Libre Cogunea no se diferencia entre días festivos o no festivos. Respecto al trabajo que se ha llevado, bueno, sabéis perfectamente, después de que vinisteis aquí, yo he estado 2 veces reunida con vosotras, hemos tenido varios emails, he estado yo y también ha estado el técnico responsable. Inicialmente, cuando presentamos el calendario, iban a ser 67 los días que iba a estar abierto el Jolas Libre Cogunea. Al final hemos pasado a tenerlo 92 días abierto el Jolas Libre Cogunea. Si comparamos con los años más recientes, en el 2023 estuvo abierto 63 días y en el 2024 40 días. Creo que vosotros hayáis venido a ese pleno, hemos mejorado mucho. Hemos alargado todo lo que se ha podido. Cuando hemos tenido que esas veces que estaba ocupado, hemos tenido que hablar con asociaciones para que ellas se moviesen de sitio. Sabéis bien que hemos movido también, hemos hecho traslado de un módulo a otro para no tener que desmontarlo. Hemos incluso a agentes que pagaban por el Andako Gunea, les hemos cambiado los módulos, incluso asumiendo que alguno de ellos se nos ha enfadado un poco, pero aún así hemos conseguido cambiarles de módulo. Inicialmente se iba a terminar el 27 de abril el plazo, lo hemos alargado hasta hoy, lo que supone eso, que mañana, que es 1 de mayo, pues vamos a tener que tener ahí a gente trabajando, desmontando, porque el día 2 tenemos que empezar a montar para las oposiciones que hay. Indicar que en estos 4 meses ha sido 3 los días en los que se ha superado el aforo, el 25 de enero, el 1 de marzo y el 15 de marzo. Y es verdad que los datos, nosotros tenemos datos diarios, porque vosotros sabéis bien que hay una persona que va tomando los datos cada media hora, sobre todo por el tema de aforos, y es verdad que ya en abril se ve que la demanda va disminuyendo. Incluso los días que hace bueno, esta semana, ayer, por ejemplo, el momento en el que más personas hubo fueron 10 personas. Y en todos esos casos, cuando se ha superado el aforo en horarios normales, aproximadamente el 40% son niñas y niños y el 60% vienen a ser personas adultas. Yo creo que en el Pleno dejé bien claro que no os podía asegurar que eso se ampliase, pero sí que os aseguraba que se iba a mejorar. Creo que hemos mantenido un diálogo en todo momento, creo que habéis sido conscientes de que hemos intentado hacer todo lo que en nuestra mano está, ahora mismo más no se puede hacer. Y respecto a lo que dicen los grupos políticos, solo se acuerdan cuando venís al Pleno, luego los restos de grupos políticos no se acuerdan, o sea, no sé, porque han podido tener reuniones con vosotros y yo cada vez que me habéis pedido la reunión está con vosotras, cada vez que he tenido novedades que contaros os las he contado, incluso antes de salir nosotros a decir que se ampliaba, quedamos con vosotras para ver si os parecía bien salir así o salir no. Por tanto, yo creo que, y no es tema económico, no es para nada, tiene un coste, eso sí, tiene un coste, pero no es tema económico, es porque mañana, el día 2, hay que montar, hay que preparar todo para hacer una oposición que hay este fin de semana y, insisto, la siguiente semana hay otra oposición. ¿Es dinero? Sí, pero creo que a ellas también se le he dicho que el coste de todo esto no es ni el político ni el económico, es todo lo que hay detrás para contratar a las personas que están allí. No puedes de la noche a la mañana decir ahora quiero ampliar 3 días, ahora quiero quitarlas. Para contratar a los que montan y desmontan el parque no les puedes decir hoy vienes, mañana no. Insisto, 10 horas para montar el parque y 5 horas para desmontar el parque. Entiendo
que vuestra lucha tiene que seguir y así va a ser, pero bueno, creo que de 67 días a 92 días, pues creo que todo lo que estaba en mi mano lo he hecho. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko etortziarren, eta, bueno, jarraitzen dugu lan.